Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo escuchen el programa. Volvemos a los currículos de los políticos, que es la sección, vamos a ser sinceros, de más audiencia de este programa, curiosamente, y es una sección que hacía meses que no hacíamos, hacía años que no hacíamos, pero ahora con los cambios que vienen creemos que es oportuno intentar repasar para conocer un poquito más esos dimes y diretes, nunca mejor dicho, de nuestros políticos. Como podrán imaginar, intentamos siempre explicar las cosas y a veces nos sorprendemos nosotros mismos con lo que encontramos. Es de esas situaciones que uno no acaba de entender si la transparencia en la política es algo innato en negativo o es algo que realmente no sucede nunca ni sucederá. Y lo van a comprobar con algunos datos del currículum del señor Alberto Núñez Feijóo, con el cual vamos a empezar. Vamos a intentar aprovechar estos días para repasar varios currículums. Y vamos a empezar a explicar lo más conocido. Como saben, Alberto Núñez Feijóo nació en 10 de septiembre de 1961. En este momento tendría pues 62 años. En un lugar que se llama Ospeares. Quien conozca el interior de Galicia, es un lugar que está entre dos municipios, perdón, entre dos provincias, al lado del río Miño, en el margen, bajando hacia Orense, en el margen derecho del río Miño, y allí nació el señor Feijóo, en un entorno rural, en lo que hemos dicho en muchas ocasiones, en la Ribeira Sacra. Su padre Saturnino, su madre Sira, su abuela, que según parece tenía mucha influencia en él, Eladia, que era la que tenía una tienda en el pueblo y según dice le conocían como el nieto de Eladia. Bueno, una infancia rural, vamos a decirlo así. Se ve que el joven pues era una persona que se esforzaba y lo mandaron, y aquí vienen las primeras anécdotas, digamos, porque nosotros siempre hemos pensado lo mismo, lo hemos repasado de todos los políticos que hemos hecho y haremos, que no sé, pero a lo mejor ustedes tienen un concepto diferente al que tenemos nosotros, pero algunos pensamos que cuando has vivido la vida, pues las cosas son como son, no tienes por qué generar dudas. Si tú has estudiado en un sitio, has generado otro, has trabajado en un sitio, has trabajado en el otro, oiga, en unos sitios pues haber estado mejor, en otros peor, lo que sea, pero cuando aparecen diversas versiones es cuando uno empieza a chocarle las cosas. Pues como decíamos, hay una parte clara, que es que entre los 14 y los 17 le enviaron interno al Colegio de los Hermanos Maristas Champañán de León. Según parece era buen estudiante, él lo ha explicado en alguna ocasión. De aquí empiezan las un poco incongruencias. Fíjense, se acaba a los 17 años, cuando se acababa de aquellas el COU. Él es de septiembre, hemos dicho, nosotros somos de octubre, también acabamos el COU con 17 años y entramos en la universidad. Pero aquí empiezan unas primeras dudas. En muchas fuentes pone de que se fue a Santiago a estudiar Derecho, ¿vale? Nos parece, en principio sería lo normal, pero en otros lugares aparece que es licenciado en Derecho entre el 81 y el 85. Es un dato un poco, ya sabemos que puede parecer irrelevante, pero en aquella época, recordemos, existía todavía el servicio militar. Los que somos posteriores tenemos 8 años menos que el señor Feijóo, ya había la prestación social sustitutoria, que es la que hicimos algunos, etcétera, etcétera. Pero aparece la primera duda sobre ese tema. Hay un periodo, fíjense, desde que él, en principio, según algunas fuentes, se licencia en el 85, según otras en el 84, se hace cuanto menos complejo de entender, vamos a decirlo, ese margen de años, 2, 3 años, donde parece que no hay nada. Puede ser un clásico ya en los políticos que tarden, perdón, 7 años en sacarse la carrera, o puede ser simplemente un error, que creemos que es de esas cosas que deberían intentar rectificar. Hay un tema muy curioso en este tema también, que uno pone currículum de Feijóo, pueden hacerlo ustedes, y al primero que le envían es el asunto a Galicia, y uno dirá, vale, era expresidente durante muchos años, pero le envían el currículum del actual presidente. Es que ni en eso parece que haya criterio unificador. Como decíamos, nos quedamos con la fuente de que fuera en el 84, que acaba la licenciatura porque, según diversas fuentes, dicen que se sacó la oposición a la Xunta de Galicia y que quedó segundo de su promoción. Esto parece ya Bolaños, que recuerden siempre quedaba primero, para entrar de funcionario a la Xunta. Según parece, su intención era más bien ser juez, porque dicen algunos que se estaba preparando la oposición y que quería llevar dinero a su casa, lo cual nos parece muy honrado, pero vamos, no sabemos si
llevar dinero a su casa era más importante ser político o ser funcionario de la Junta o ser juez. Algunos pensamos que parece que lo de juez es más importante. Pero bueno, en fin, ya a partir de ahí empieza, digamos, su romería política a partir de 1991 de la mano de un personaje que algunas veces hemos hablado y que les va a traer algún tipo de recuerdo. José Manuel Romay Beccaria, que era la mano derecha, digamos, de Manuel Fraga, conocido allí por Don Manuel, que con 29 años le trajo tras una entrevista al primer cargo en la Xunta de Galicia. Recordemos, Romay Beccaria, para aquellos que no se acuerden, ministro de Sanidad con el PP y conocido porque una de sus hijas estaba casada con el señor del COVID, recuerden, el doctor. Se nos ha ido hasta la cabeza del nombre, pero este señor de Ricitos, ya saben, el que nos daba discursitos cada día, en el Ministerio de Sanidad en los tiempos duros del COVID. Pues para que vean que todo al final es como aquello de en 5 minutos, en 5 contactos, todos están unidos. Es un dato cuanto menos curioso. Pues a partir de ahí empieza a encadenar cargos. Primero, secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. En el 91, el mismo año, ya salta a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la mano de Beccaria, luego vicepresidente y secretario general del Sergas, que es como el Servicio de Salud gallego, para entendernos, de 1992 a 1996, año en el que tras el paso del entonces consejero Romay Beccaria al gobierno de España de la mano de Aznar, pues el señor Alberto Núñez Feijóo se traslada también a Madrid, siendo su primer cargo secretario general de Asistencia Sanitaria de 1996 al año 2000. Posteriormente, un cargo más conocido, del año 2000 al 2001 es consejero y director general de Correos y presidente de Correos de 2001 al 2003. En aquel momento, recuerden el tema del chapapote, el tema de aquel barco con todos los incidentes que hubo, pues el candidato natural, digamos, a la Xunta de Galicia, había una guerra, vamos a explicarlo así rápidamente, que aquellos que son de Galicia, conocen bien Galicia, conocerán que eran aquellos que se llamaban los políticos, había los de la boina, vamos a decirlo así, porque se llamaban así, y los del birrete. Cada uno puede entender rápidamente qué tipo es cada uno, pues en esa guerra parecía que el señor Cuiña, el consellero, uno de los consejeros del señor Fraga, era el candidato in pectore a ser el sucesor de Lalín, para quien lo conozca, interior de Pontevedra, era el candidato para sustituir al señor Fraga. Era de los denominados de la boina, es decir, de la gente más del interior, vamos a decirlo así, más rural, mientras que los del birrete eran aquellos, como pueden imaginar, más centrados en la vida urbana, más universitarios, vamos a decirlo así. En este caso, obviamente, el propio Mariano Rajoy, es decir, gente que seguramente no ha cogido una azada en la vida, vamos a decirlo, y gente que no sabe lo que es un tractor. Bueno, a lo mejor el tractor amarillo sí que lo saben, pero un poco en ese sentido. Y en esa guerra, pues parecía que la victoria iba a ser clara del señor Cuiña, alguno dirá, ¿y qué pinta aquí el señor Feijóo? Pero pasó lo del chapapote y eso un poco a los de la boina les dejó un poco fuera de juego. Y apareció la figura de un señor que estaba en Correos en Madrid, que se le combinó, digamos, a volver a Galicia para intentar digamos, el área, vamos a decirlo de alguna manera, de los del birrete, intentar reconvertir la situación e intentar liderar el partido. Y en ese aspecto fue el señor Feijóo, el candidato, que emergió en medio de esa guerra, vamos a decirlo así. Bien, no era tampoco del birrete, pero era un poco, por su origen rural, era también un poco de la boina. Se hizo aquella situación que es tan poco original en política, de intentar buscar la persona de consenso. Y la persona de consenso resultó ser este señor. Un señor que de aquellas ya había esas cosas que suceden en Galicia, porque lo de Galicia a veces es para escribir un libro. No se preocupen que no lo vamos a hacer, que nosotros tampoco somos grandes conocedores. Pero había una situación que enturbiaba un poco en este tema, y ven que vamos a ir dando saltos, porque luego vamos a llegar a más temas, al propio señor Feijóo. Lo dejamos los aspectos personales para más tarde. Decíamos, luego de llegar a la Xunta, nombrado consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Viviendas,
del 2004 al 2005, todavía con la figura de Fraga, vicepresidente primero de la Xunta cuando ya se consolida, y 2004-2005, y presidente de la Xunta del 2006, ojo, al 2022, un periodo de 16 años. Perdón, presidente del PP de Galicia y, perdón, y presidente de la Xunta del 2009 al 2022. Hemos tenido un lapsus. Luego, posteriormente, en su recorrido político, presidente del PP desde el 2022 y candidato a presidente del gobierno. Como pueden ver, la experiencia, y vamos ya a la parte práctica, en la empresa privada del señor Feijóo, pues cero patatero. Excepto que hubiera trabajado en el Burger King en los años 80, que creemos que no había en Santiago, realmente acaba la carrera de Derecho, hace las oposiciones, entra en la Xunta de Galicia, perdón, y de ahí ya no sale del coche público en toda la vida. Algo, por cierto, muy habitual en la empresa privada, en la empresa pública, en los políticos. Toda la vida viviendo de la política. Y aquí es donde empiezan más datos que pueden dejar un poco a alguno sorprendido. Fíjense, nos hemos fijado en la declaración de bienes, la última, del señor Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, declaración del 24 de mayo del 2022. Por cierto, estado civil es soltero. Está emparejado, ahora hablaremos, con la señora Eva... A ver qué tenemos aquí el nombre. Saben que cuando hablamos de gente, que tampoco es que lo tengamos todo al día, con la madre de su hijo, la señora Eva, a ver, un segundo, Eva Cárdenas, perdón, que era una ejecutiva de Inditex, de Zara Home, y madre de su hijo, pero técnicamente, al menos en la declaración de bienes y rentas de diputados y senadores, está soltero. Pero fíjense el detalle. En la declaración esta, cuando le nombran senador, pues de rendimientos del trabajo, como presidente de la Xunta, 85.000 euros, bueno, unos sueldos no es los más elevados de presidente de la Xunta, rendimientos de capital inmobiliario, 705 euros, rendimientos de bienes inmuebles, se supone alquileres, 5.200, ganancias patrimoniales, suponemos esto es algún tipo de herencia, algo, 183.000 euros. Total, lo que pagó Hacienda el año pasado el señor Feijóo, nada más y nada menos que 70.000 euros. Y uno dice, uy, pues contando de que, entre comillas, descontemos la ganancia patrimonial, ingresaba 85.000, pues no parece que le dé una gran capacidad de ahorro. Además, el señor Feijóo, fíjense el detalle, tiene 4 propiedades. Una en Madrid, una vivienda, otra vivienda en Vigo, un garaje en Vigo, suponemos del mismo, los 3 del 2001, uno del 31 de diciembre, cuando compró la vivienda de Madrid, último día del año. Estos datos siempre son curiosos, que la gente compre el último día del año una vivienda, en fin, sabemos que es para desgravar, etcétera, etcétera. Vivienda el febrero del 2001, garaje 2001, y una finca rústica en Ames el 30 de junio del 92. O sea, cuando empezó su actividad política. Y aquí otro detalle interesante. Tiene en cuenta corriente, tenía en esa fecha 156.000 euros, 613, no sé, si todo el mundo tiene 156.000 euros, que hagan alguna aportación al programa. Depósito a plazo 50.000 euros, que dices, hombre, pues eso suma 200.000 euros. Acciones de Inditex, 50.000 euros, ya estamos en 250.000. Acciones de Telefónica han bajado mucho, tiene 97, en aquel momento valían 455 euros. Y aquí vienen cosas aún más curiosas. Un fondo de inversión de Abanca de 481.000 euros, o sea, 500.000 euros, y un plan de pensiones, suponemos de la Xunta, de 200.000 euros. Fíjense el detalle, y aquí es donde queremos ir un poco a explicar más cosas del currículum del señor Feijóo. Una persona que no ha trabajado jamás en la empresa privada, que solo ha ganado dinero de lo público y que en este periodo de la política, en toda su vida, pues, entre comillas la expresión, ha ahorrado, pues fíjense, para 4 casas, descontamos el 1, 2, 3 casas y un parking, seamos sinceros,
y ahorrado 400, vamos a redondear, entre plan de pensión, fondos, acciones, estamos hablando de nada, de 750, 800, prácticamente 1.000.000 de euros. Con lo cual, fíjense el detalle, y aquí es donde nos gusta a veces hacer cosas sencillas como la división. Si ahorras 1.000.000 de euros más las tres casas, podemos sumarle a 300.000 cada una más o menos, alguna parece que ha valido medio millón, suponemos la de Madrid, debe moverse en esa cifra, no queremos que se vaya con todo el respeto a un barrio humilde, el señor Fijo, pero pongamos, olvidémonos de las casas, que al final las paga. 1.000.000 de euros. Solo trabajando en la empresa pública ahorra una persona. Yo no sé cuántos de ustedes que están trabajando desde 1985, o sea, más o menos de la misma edad, tienen un patrimonio en cash de 1.000.000 de euros. Lo desconozco. Pero ¿saben qué quiere decir eso en todos los años divididos? Que el señor Fijo es un gran ahorrador, porque implica una media, teniendo en cuenta que este año ha pagado 70.000 euros de IRPF, implica una media de ahorro de 30.000 o más euros cada año de su vida. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Parece que un buen gestor sí que debe ser, porque ahorrar 30.000 euros a lo largo de casi 40 años de vida profesional, pues tiene mérito. Sabemos que todos ustedes lo van a querer contratar ahora como gestor, porque está claro que es cuanto menos curioso. Vamos a decirlo así. Y saben que aquí no entramos a dimes y diretes de una cosa u otra. Entramos a los datos claros y concisos. Incluso entramos a la teoría, vamos a decirlo así. ¿Es normal que una persona que va a servir a la gente, que está para servir al ciudadano, ahorre más que el ciudadano medio? Porque yo lo he dicho en alguna ocasión, yo no conozco a nadie que tiene 8 años más que yo fijo, pero yo creo que en estos 8 años no haremos 1.000.000 de euros. No conozco a nadie de mi generación, y le digo la verdad, que tenga un patrimonio, bueno, no conozco, no me lo ha dicho, obviamente, de 1.000.000 de euros, generados en su mayoría, ojo, por rentas de trabajo. No estamos hablando aquí de un señor que haya heredado 300 casas, ni 300 pisos, ni que viva de rentas por alquileres, que es loable, o porque su padre tenía una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una persona que solo ha trabajado para lo público, hombre, y que nos hace una referencia interesante. Porque fíjense, si los servidores públicos, que creemos algunos que han de estar bien pagados, también es cierto, consiguen ahorrar en 40 años de vida 1.000.000 de euros, ¿qué deberían ahorrar todos aquellos que son autónomos o pequeños empresarios que crean riqueza? No la gastan como ellos para una sociedad justa, si utilizáramos sus palabras. Pues deberían ganar al menos lo mismo, 1.000.000 de euros. ¿Cuántos autónomos conocen con 1.000.000 de euros en cash? Con 160.000 euros en cuenta corriente, 50.000 en depósito a plazo, 500.000 en un fondo de inversión. Yo insisto, no conozco a ninguno. Y no estamos insinuando nada, obviamente, señor Fijo, no estamos insinuando una cosa que es más clara, que está claro que quien viene solo del dinero público ya ha tenido una vida fácil, porque esto es una vida fácil. No tiene problemas de comprarse una tercera, cuarta, quinta casa con estas cifras, obviamente, puede hacerlo hasta en cash. Le da igual que suba la inflación, tiene recursos para vivir. Y esto es lo que nosotros no acabamos de ver de esta clase política, donde incluimos obviamente desde hoy al señor Fijo, es que nos vendan. Vengo de un entorno rural, que está muy bien, etcétera, 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 que haya chillidos, digamos, en esos años, como la mayoría de políticos, que saben que su vida empieza cuando empiezan en política, antes no existen, que es una cosa súper curiosa. No hemos encontrado todavía ningún político que diga, miren, yo estudiaba la carrera y trabajaba, como hicimos algunos, o trabajaba en 2 sitios, o lo que sea, o hacía 2 carreras al mismo tiempo, y luego, miren, empecé a trabajar aquí, no, todos empieza su vida laboral, profesional, curiosamente, cuando entran en política. A lo mejor hay alguien que decide fichar a gente brillante con 25 años sin dejarles la oportunidad de que la empresa privada pueda permitírselos.
A lo mejor es el caso. Recordemos las historias que siempre se han explicado de Feijóo, de que se le fue ofrecido en su momento un cargo importante en Inditex, y está claro que no era por su experiencia profesional en la empresa privada. Luego tenemos una de esas historias que decíamos antes que en Galicia son siempre cuanto menos curiosas. Y son las historias de las relaciones personales, vamos a decirlo así. Había aquella rumorología que, como saben, bueno, y quien no lo sepa lo explicamos, siempre se explicó en el Partido Popular del señor Mariano Rajoy, que se le obligó, entre comillas, a casarse. Era una de esas historias que, cuanto menos, eran curiosas. Se hablaba mucho en los años 80, años 90 en Galicia de la presunta homosexualidad del señor Rajoy, que cada uno obviamente es libre de irse a la cama con quien quiera, que era entre comillas consentida por el propio Fraga, porque al final, y a alguno le va a sorprender, Fraga era más liberal que otra cosa, vamos a decirlo así de claro, también se saben esas historias, pero en el caso de Feijóo también apareció ese dogma, digámoslo así, que parecía que era unir, digamos, la figura de Rajoy con la figura de Feijóo. Unir no en el sentido que estuvieran unidos, obviamente, sino en el sentido de un mismo patrón de personajes. En ese sentido, fue conocida su única relación anterior a la actual, era la de la señora Carmen Gamir, que le hizo una entrevista en el 2001 en Correos, y luego fueron 8 años inseparables, luego desaparecieron. Y luego la relación con la señora Eva Cárdenas, curiosamente una ejecutiva de Inditex, con la cual tuvo un hijo, ella con 51 años. Oiga, aquí cada uno puede tener los hijos que quieran, pero se hace curioso lo de Ana Obregón y la polémica que hubo también con la señora Cárdenas y el señor Feijóo, que a lo tonto, pues prácticamente tendrá los mismos años como padre, casi que tendrá la señora Ana Obregón como madre, vamos a decirlo así, para que vean un poco que parece que cuando hablas de políticos no puedes decir ciertas cosas. Y donde aparece esa historia, que cuanto menos es bonita, vamos a decirlo así. Nosotros siempre nos ha gustado mucho la literatura política. Esa historia, recuerden que se explica por todos lados, que se explica como anécdota, pero luego queda un poco plasmada en la realidad, que se explica aquello de que se conocieron en un avión. Por cierto, cuando el señor Feijóo todavía tenía relación con la señora anterior, se conocieron en un avión y ella le dijo, hoy si te hubiera conocido antes, te hubiera votado. Bueno, hasta aquí las típicas conversaciones de un avión. Vamos, no sé, yo en el avión acostumbro a dormir, pero bueno, el señor Feijóo, según parece, acostumbra a hablar, lo cual nos parece muy bien, porque eso implica que sea sociable. Otras historias, vamos a decirlo, más conocidas en Galicia, dicen que efectivamente eso pudo suceder, nadie lo va a negar, porque la relación realmente se afianza cuando unos amigos del señor Feijóo, el alcalde de un pueblo de Coruña, pues le invitan a cenar con la señora que hemos indicado, con la cual es madre de su hijo. En fin, y allí surgió el amor y todas estas historias de pim pim pam que se pueden imaginar, que son muy bonitas y muy curiosas. También es curioso esa fama que tenía el señor Feijóo cuando fue a Madrid, de una persona estirada, vamos a decirlo así, de una persona que no coincidía exactamente con el estilo de la boina, obviamente, del señor Cuña. Quien se acuerde de él, sobre todo en Galicia, recordarán que era una persona que podía coger perfectamente, llegar a tu casa y ponerse a cavar el suelo para plantar unos tomates, vamos a decirlo así. Fraga seguramente diría, coño, planten los tomates, y ya está, que eso es otra historia. Y obviamente no era tampoco el estilo de Rajoy, que se ensucia con el suelo, o del estilo de Román Beccaria, que también saben que se ensucia con el suelo, y eso es indigno, es de esa Galicia, digamos, más urbanita, ¿qué tal? Y Feijóo era un poco, se le denominaba el estirado en aquella época, es decir, era una persona más con la gomina, más engominado, que un poco cuando dio ese salto a interponerse, digamos, entre la boina y el birrete, pues parecía que daba un salto, digamos, a la modernidad. Fíjense que el estilo, el look, etcétera, etcétera, no es precisamente de una persona, obviamente, de birrete, y tampoco es de una persona, obviamente, de boina. En ese sentido fue un cambio preparado y un cambio importante. En el fondo, lo que hay que valorar en el currículum como resumen del señor Feijóo, la primera importante, otro político que jamás ha trabajado en la empresa privada. Tema 1 e importante. Un político que genera dudas, como todos, en sus inicios.
en su salto de León a Santiago, ¿cuántos años tardó en hacer la carrera? Que sabemos que es una memez, sabemos que es algo poco importante. Algunos tardamos 5, otra gente ha tardado 7, algunos hicimos alguna carrera, empezamos que no hicimos ni primero, también es cierto, y no hay ningún problema. Se dice y ya está. Yo hasta me río a veces porque digo, coño, entendí tan pocas cosas que no me presenté ni a ningún examen en la segunda carrera que hacía. Pero la realidad, y hay que decirlo, creemos que la transparencia de la política es explicar estas cosas. E insistimos en lo que dijimos en otros currículos. Tanto cuesta que hagan un currículum formal, explicando todo, con fechas. Estudié el bachillerato del 2014 al 2017 en el colegio o instituto, como puñeta se llamara, Maristas Champañán de León, de los 18 a los 22, no da igual, se ha tardado 6 años, señor Feijóo, lo explique y no pasa nada, solamente algún argumento es, iría de charanga, le gustaría yo que sé qué, pues oiga, en la juventud se hacen esas cosas, no hay que negarlas. Pues estudió la carrera, luego estuvo 1 año o 2 meses, como dicen, que nos parece curioso, debía ser muy fácil la oposición para prepararla en 2 meses, en fin, haciéndola tal, y luego pues que entró en política y jamás ha pisado el ámbito privado, porque eso al final también nos interesaría saber qué hizo del 85 al 91 en la Xunta de Galicia, porque era funcionario, pero estaría bien saber exactamente en qué desarrolló su actividad. Nosotros siempre hemos explicado e insistiremos en que lo importante de la política no es, en muchos casos, lo que hacen ahora, que pueden hacerlo mejor o peor, y ahí no vamos a entrar, sino cómo llegan a lo que hacen ahora, porque la democracia, insistimos, es tener todas las mismas oportunidades. Y está claro que si uno tiene unas oportunidades mayores que otro, es que algo no funciona. Y en ese aspecto, luego también estaría bien, no sé, que nos explicara, o hiciera un libro, le vamos a decir, o un estudio, el señor Feijóo, cómo logra ahorrar pues casi 30.000 euros al año. Pues no sé qué cobraría, porque hemos considerado aquí incluso los trabajos de la Xunta de Galicia. Yo no sé qué cobraría de funcionario de la Xunta, pero yo creo que si ahorras 30.000 euros de funcionario de la Xunta, es un milagro, o es imposible, pues no creo que ni cobre eso de primeras, y si lo cobra hay que vivir. Seguramente, quiere decir que en esa época no ahorró eso ni de secretario tampoco, imaginamos, con lo cual algún año ha ahorrado 60 o 90.000 euros. Hombre, no sé qué sueldo cobra el presidente de Correos, pero tampoco creemos, estuvo 4 años, que pudiera ahorrar tanto dinero. Y no queremos crear dudas sobre esto, simplemente que explique de dónde sale este ingente patrimonio. Porque en caso que salga de la propia política, que debería ser, obviamente, nadie piensa lo contrario, algunos pensamos que no es justo que aquellos que no generan riqueza, como los autónomos o los pequeños empresarios, acaben su vida profesional con cuentas millonarias, mientras que aquellos que han levantado el país acaben su vida debiendo todavía dinero a Seguridad Social o Hacienda. Es algo que sinceramente no se acaba de entender y que vuelve al mismo escenario. Todos no parece que tengamos las mismas oportunidades. Decíamos, y acabamos ya, currículum de Alberto Núñez Feijóo, recordemos, nacido el 10 de septiembre del 61 en Peares, Orense tocando Lugo, es decir, cambias de calle, ya estás en la provincia de Lugo, Ribeira Sacra, que hemos insistido muchas veces en eso, una zona magnífica de vinos y de vistas muy bonitas, también hay que decirlo, no sabemos si sería fácil encontrarse a Feijóo por allí, pero la realidad es que volvemos a un currículum de un político que jamás ha estado en la empresa privada y que además ha hecho un gran patrimonio en todo su trabajo público. Nos vamos a emplazar al siguiente currículum. Como decíamos, vamos a intentar hacer un par seguidos para intentar explicar de dónde vienen y qué hacen nuestros políticos. Como siempre decimos, seguimos.